Buenas tardes, mi nombre es Francisco Vázquez, represento la carrera de electrónica del Instituto Antonio José de Sucre. Yo le vengo a hablar sobre qué son los métodos y los puentes de medición eléctrica. Primero, vamos por el primer método, el método del puente de impedancia o puente de corriente alterna o continua. Es una técnica de medición de alta precisión utilizada para determinar el valor desconocido de una propiedad eléctrica, como resistencia, inductancia y capacitación. Esta comparativa con componentes de valor desconocido dentro de una red de 4 ramas de una forma de diamante. Al principio es fundamental que se basa en ajustar los componentes conocidos hasta lograr una condición de equilibrio donde la dirección de potencial entre los nodos centrales sean cero, que permite calcular el valor desconocido mediante la relación matemática directa sin que la medición dependa del valor exacto frente a una alimentación. Ok, ¿cuáles son los componentes de un diagrama? Como ya ven acá, este es el diagrama del puente de impedancia. Tenemos la fuente de alimentación, es el suministro de voltaje continuo al circuito a través de los nodos principales, como la NA, o que es la principal superior, y la inferior, que es la C, NC. La resistencia 1 y 3, que son estos dos verdes, es la resistencia fija del valor conocido de la forma de la rama superior del puente. La resistencia 2, que es la azul de acá, y se ve que una flecha está atravesado, es el potenciómetro o resistencia variable de un valor ajustado y conocido. La resistencia incógnita, que es esta roja, cuyo valor se desea medir, y el otro, que es el gavómetro o voltímetro. Ese detector de CO está conectado entre los nodos del NB y NB. Ahora, el próximo método es el método de los 3 voltímetros. Es una técnica experimental utilizada en circuitos de corriente alterna para medir la potencia activa, el factor de potencia y la impedancia de una carga desconocida. Por ejemplo, un motor, una bobina reactiva o un transformador. Utilizando únicamente estos 3 mediciones de voltaje y resistencia conocida de referencia. Para aplicar este método se conecta una resistencia pura y conocida en la serie con la carga desconocida y el conjunto que se alimenta con una fuente de corriente alterna. Como vemos acá, aquí están dos tipos de voltaje y la resistencia que pasa por todo este circuito. Ahora, el puente de SAW. El puente de SAW es un tipo de puente de corriente alterna diseñada para específicamente medir capacitancia de un condensador. Comparándolo con condensador de patrón de valor conocida. El circuito consta de 4 ramas de alimentación por la fuente de voltaje y un detector de nudo, como un osciloscopio, un voltímetro o audífono de alta impedancia.
Las primeras son el condensador de capacitancia desconocida. Segundo, los condensadores de patrón de capacitancia conocida y fija. Y la resistencia precisa, al menos de que alguna sea variable, y el detector de cero conectado a los nodos B y D. Ahora el puente de inductancia por comparación. También podemos llamarlo como puente de comparación de inductancia. Es un circuito alterno de corriente alterna utilizada para medir la inductancia desconocida, comparándola directamente con una inductancia de patrón conocido. El esquema consta de 4 ramas. La rama 1, la rama 1, la inductancia desconocida, junto con la resistencia interna asociada. La rama 2, la inductancia de patrón conocida en serie con una resistencia variable. Y la rama 3 y 4, que son las resistencias de prueba conocida. Ahora, el puente de Maxwell es una modificación del puente de comparación que resuelve el problema de usar una inductancia de patrón. En su lugar, mide una inductancia desconocida utilizando un condensador de patrón conocido. Como los condensadores estándares son mucho más precisos y compactados, son más económicos en la industria estándar. Este puente es mucho más práctico e industrial que normalmente utilizamos. El esquema son igualmente 4 ramas. La inductancia aquí lo vemos. La rama 1 es la inductancia desconocida con una resistencia interna en serie. La rama 2 es un condensador estándar en paralelo con una resistencia variable. La rama 3 y 4 son la resistencia fija de precisión de resistencia. Ahora, la medición de inductancia mutua permite determinar el acoplamiento magnético entre dos bobinas cuando las circula una corriente variable por la primera bobina, que es la principal. Se induce una fuerza electromotriz en la segunda bobina, la secundaria, debido a un flujo magnético compartido. Muchas gracias por su atención.